Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Avilarde. El día de hoy voy a presentar el tema de hemorragia gastrointestinal superior e inferior. Entonces, como introducción, vamos a ver de que la hemorragia digestiva es la pérdida de sangre que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo, que puede ser básicamente desde el esófago hasta el ano. Vamos a ver de que hay una división bien marcada que se conoce como el ángulo de Treitz, que va a marcar si es una hemorragia superior o inferior. Pero, ¿qué es específicamente el ángulo de Treitz? Es básicamente una estructura músculo-ligamentosa que se dirige desde el pilar diafragmático derecho del esófago hasta la unión duodeno-yeyunal y tiene aproximadamente una longitud de 6 centímetros. También vamos a ver de que la HGIS es la principal causa de ingreso hospitalario por enfermedad del tracto gastrointestinal. Esta eh, incluye hemorragias agudas y pérdida visible de la sangre, hemorragias crónicas, que son pérdidas hemáticas pequeñas sin cambios en el aspecto de heces, y tiene una incidencia en general de 50 a 150 casos por 100.000 habitantes. Esta presentación la voy a dividir en sangrado digestivo alto y sangrado digestivo bajo. Entonces, comenzando con el alto, vamos a ver que en las generalidades, que esta se divide en varicial y no varicial. Actualmente, pues no se cuenta con datos estadísticos 100% confiables en la región, pero se estima que hay alrededor de 250.000 hospitalizaciones al año en Estados Unidos por sangrado gastrointestinal superior. Vamos a ver de que también la mortalidad ha disminuido en los últimos 20 años a tan solo 2,1% de los casos, y también en la mortalidad de la HG superior es mayor en pacientes mayores de 60 años. Cabe mencionar también que los pacientes rara vez mueren por desangramiento, sino en realidad mueren principalmente por complicaciones de una enfermedad subyacente. Entonces, en la etiología, las causas de la hemorragia digestiva alta pues son numerosas. Entre ellas tenemos que aquí coloqué esta tabla que enumera las distintas causas y el porcentaje que representan en la HG superior. Entre ellas vamos a ver una úlceras gástricas y duodenales, varices esofágicas, gástricas y duodenales, síndrome de Mayory-Weiss, que básicamente es el descargo del esófago, gastritis hemorrágicas, esofagitis erosivas, neoplasias y ectasias vasculares. Vamos a ver que de ellas, las úlceras pépticas con una tasa de mortalidad global inferior al 5%. En países desarrollados, pues las HG superiores por úlceras está disminuyendo debido a la erradicación del H. pylori y la profilaxis también que tienen con inhibidores de la bomba de protones en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, en nuestro contexto, en países en vías de desarrollo, sabemos que el H. pylori tiene una alta incidencia, por lo que no es el caso. Las hemorragias suelen provenir de varices esofágicas y con menor frecuencia de varices gástricas o duodenales. Aproximadamente el 25% de los pacientes con cirrosis tienen varices esofágicas de tamaño medio o grande. A su vez, también muchos pacientes informan una historia de consumo excesivo de alcohol. Recordemos que el alcohol irrita la mucosa del tracto gastrointestinal, por lo que es más factible a que se desarrollen varices y posterior a ello sangre. Vamos a ver también que entre ellas una causa importante son las anomalías vasculares que se encuentran en todo el tracto gastrointestinal y puede ser de origen de hemorragias gastrointestinales crónicas o agudas. Las más comunes son las angiectasias, que estas tienen un aspecto estrellado de color rojo brillante y se producen en todo el tracto gastrointestinal, pero más comúnmente se producen en el colon derecho. A su vez también otra anomalía vascular vendría siendo las telangiectasias, que son pequeñas lesiones de color rojo cereza que son causadas por la dilatación de vénulas que pueden formar parte de una otra enfermedad sistémica. Entonces aquí coloqué unos ejemplos de, de sangrado HG superior. Comenzando de izquierda a derecha, en la primera imagen podemos observar una angiectasia duodenal caracterizada por su aspecto rojo brillante y estrellado. En la imagen de en medio, en la que está superior,
podemos ver una angioclasia colónica caracterizada por su aspecto rojo brillante y la que está inferior es la misma lesión tras la cauterización con una sonda bipolar. Y finalmente la cuarta imagen, que es la que está a la derecha, podemos observar que los vasos en forma de sacacorchos de una angioctasia colónica que se ve con una ligera hemorragia que está justo en el medio de la imagen. Entonces, vamos a ver de que en la HG superior, el aspecto de las heces también informa la altura del origen del sangrado. Cuando la sangre ha permanecido por menos de 5 horas en el intestino, generalmente sale de color rojo en las heces, mientras que la sangre que ha permanecido por más de 20 horas es por lo general melénica. Heces negras, brillantes, pegajosas, fétidas y de consistencia pastosa. Vamos a ver que entre las manifestaciones clínicas, la La presentación más común de la HGIS alta es la hematemesis o la melena. Las características de la hematemesis, pues, pueden ser sangre roja brillante o material marrón. En el caso de la melena, se desarrolla después de una pérdida de sangre de tan solo 50 a 100 mililitros en el tracto gastrointestinal superior, mientras que la hematoquesia requiere una pérdida de más de 1000 mililitros para poder eh, ser notoria. Aunque la hematoquesia generalmente sugiere una fuente de sangrado inferior, por ejemplo, colónica, la hemorragia gastrointestinal superior grave suele presentarse con hematoquesia en el 10% de los casos, por lo que también podría ser una manifestación de HG superior. Entre la evaluación inicial y tratamiento, vamos a ver de que en la evaluación inicial, como primer punto, está la estabilización del paciente. Básicamente es el paso inicial, es la evaluación del estado hemodinámico. Vamos a ver de que una presión arterial sistólica inferior a 100 identifica a un paciente de alto riesgo con grave hemorragia aguda grave y una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos con una presión arterial sistólica superior a 100 se indica una pérdida de sangre aguda moderada. Podemos ver de que el hematocrito pues se dice que no es 100% confiable, ya que este puede tardar entre 24 a 72 horas en equilibrarse. No es un indicador fiable de la gravedad de la hemorragia aguda, por esto mismo. Vamos a ver de que también la sangre pues se envía para un recuento sanguíneo completo, una hematología, se le solicitan laboratorios de tiempo de protrombina, y con INR, creatinina sérica, enzimas hepáticas y determinación de grupo sanguíneo y cribado. Esto en previsión de una posible necesidad de transfusión. También vamos a ver de que a los pacientes con una evidencia de compromiso hemodinámico se les debe de administrar una infusión de solución salina al 0,9% o lactato Ringer. La cantidad de fluidos y productos sanguíneos necesarios se basa en la evaluación de signos vitales, en la evidencia de hemorragia activa del aspirado nasogástrico y también de pruebas de laboratorio. Como segundo punto, también en la evaluación inicial está la sustitución de sangre. Debe administrarse una cantidad suficiente de glóbulos rojos envasados para mantener una hemoglobina alrededor de 7 a 9 gramos por decilitro, según siempre el estado hemodinámico del paciente y también las comorbilidades de este. Y como último punto, el C, en la evaluación inicial está el triaje inicial. Eh, los predictores clínicos de mayor riesgo de resangrado y muerte están los pacientes que tienen una edad mayor a 60 años, en ello también las comorbilidades, especialmente las enfermedades cardiovasculares y la presencia de una hemorragia continua, la, la presión arterial sistólica inferior a 100 y el pulso superior a 100 latidos por minuto. Vamos a ver, ahora sí, adentrándonos en el tratamiento. Como primer punto está la endoscopía superior. Prácticamente todos los pacientes con hemorragias del tracto superior deben ser sometidos a una endoscopía superior en las 24 horas siguientes a su llegada al servicio de urgencias. Entre ellas vamos a ver de que hay tres beneficios importantes en realizarlo en las primeras 24 horas. El primero es identificar el origen de la hemorragia.
El tratamiento médico adecuado, tanto agudo como a largo plazo, viene determinado principalmente por la causa de la hemorragia. Por ejemplo, en pacientes con hipertensión portal serán tratados de una forma y de una forma diferente a lo que se trataría un paciente con una enfermedad ulcerosa duodenal o gástrica. Entonces, el primer punto es del beneficio de una endoscopía es identificar el origen de la hemorragia. Como segundo punto está para determinar el riesgo de resangrado y guiar el triaje. Entonces vamos a ver de que, por ejemplo, los pacientes con un desgarro de Mallory Weiss que no sangra, la esofagitis, la gastritis y las úlceras que, no tienen, que tienen una base limpia, tienen un riesgo muy bajo. Se dice que menos del 5% a volver a sangrar. Y finalmente, para realizar una terapia dirigida correctamente. Entonces, entre, entre ellos, pues vamos a ver de que el segundo, el B en el tratamiento es la terapia inhibitoria de la acidez. Los inhibidores de la bomba de protones intravenosos, entre ellos podemos mencionar el esomeprazol, y se le puede infundir con 80 miligramos en bolos, seguidos de 8 miligramos hora en infusión continua durante 72 horas. Esto vamos a ver de que reduce el riesgo de resangrar en pacientes con úlceras pépticas con características de alto riesgo. También funcionan los inhibidores orales de la bomba de protones. Entre ellos, pues el más utilizado es el omeprazol, 40 miligramos una o dos veces al día. Normalmente, pues son suficientes para las lesiones de bajo riesgo de resangrado, como por ejemplo esofagitis, gastritis, úlceras de base limpia y desgarro de Mallory Weiss. A su vez, también el ocreotide. Vamos a ver de que la infusión intravenosa continua de ocrótide en bolo de 100 microgramos, seguidos de 50 a 100 microgramos por hora, reduce el riesgo perdón, reduce el flujo sanguíneo esplácnico y las presiones sanguíneas portales, y es eficaz en el control inicial de de las hemorragias relacionadas a la hipertensión portal. También se podría mencionar la terlipresina. Eh, este normalmente se suele preferir sobre el ocreotide para el tratamiento de las HGIs relacionadas con hipertensión portal debido al mecanismo de acción que actúa a nivel de la circulación portal. Ahora sí, pasando al segundo bloque de esta presentación, es el sangrado digestivo bajo. Entonces vamos a ver de que entre las causas de la hemorragia digestiva, igualmente pues puede ser varias. Entre ellas, las principales vamos a ver que están enfermedades anales como hemorroides, fisuras, enfermedad diverticular, neoplasias, pólipos, diarreas, enfermedad de Crohn, parasitosis y angiodisplasias. Pues, entre ellas, la causa de estas lesiones depende tanto de la edad del paciente como la gravedad de la hemorragia. En los pacientes menores de 50 años, normalmente las causas más comunes son las colitis infecciosas, la enfermedad no rectal y la enfermedad inflamatoria intestinal. En los pacientes mayores a 50 años de edad, la hematoquesia significativa se observa con mayor frecuencia, con diverticulosis, angiectasias, o isquemia. Existe un mayor riesgo de hemorragia gastrointestinal baja en los pacientes que toman aspirina, también en pacientes que consumen agentes antiplaquetarios, sin aspirina y AINES. Aquí también es importante el consumo de bebidas alcohólicas, por lo mismo que por lo mismo que daña la mucosa del tejido gastrointestinal. Entonces vamos a ver de que en en el desarrollo como tal de la HGS inferior, vamos a ver de que la gravedad de la hemorragia digestiva baja varía desde una hemorragia anorrectal leve hasta una hematoquesia masiva de gran volumen. Las hemorragias gastrointestinales bajas son más frecuentes en los hombres de edad avanzada. En los pacientes hospitalizados con hemorragia gastrointestinal, la hemorragia del tracto inferior es un tercio de la es solo un tercio, representa apenas solo un tercio de los casos de HG superior, y tiene a tener un curso mucho más benigno que la superior.
Vamos a ver también de que los pacientes hospitalizados con una hemorragia gastrointestinal inferior tienen menos probabilidades de presentar shock o de requerir transfusiones. Se dice que solo el 40% de los pacientes con HGIS inferior requieren transfusiones. A su vez también vamos a ver de que el cese espontáneo en la hemorragia se produce en más del 75% de las HGIS inferiores y la mortalidad hospitalaria es apenas del 1%. Y bueno, entre las manifestaciones clínicas, vamos a ver de que el color de las heces ayuda a distinguir la hemorragia digestiva alta de la baja, especialmente cuando es observada por un médico. Las heces marrones mezcladas o manchadas de sangre parecen un origen en el recto sigmoide o en el ano. Los grandes volúmenes de sangre roja brillante sugieren un origen colónico. Las heces de color granate implican una lesión del colon derecho o del intestino delgado, y las heces negras, que es la melena, predicen un origen proximal al ligamento de Treitz, aunque solo es en el 10% de los pacientes. En la evaluación inicial y tratamiento, pues vamos a ver de que la estabilización inicial, la reposición de sangre y el triaje se gestionan de la misma manera que se ha escrito anteriormente en la hemorragia digestiva alta, aguda. Eh, Vamos a ver de que está como primer punto la conoscopía terapéutica, como por ejemplo las lesiones de alto riesgo, las angioctasias o divertículo, pulsa rectal con hemorragia activa o un vaso visible. Puede tratarse endoscópicamente con inyección de epinefrina, cauterización, aplicación de endoclips o bandas metálicas. La proctitis se trata eficazmente con aplicaciones de terapia de cauterización en las telangiectasias rectales. Como segundo punto, vamos a ver eh, la embolización intraarterial. Cuando se identifica una lesión sangrante, la angiografía con embolización selectiva consigue una hemostasia inmediata en más del 95% de los pacientes. Vamos a ver de que las complicaciones mayores ocurren solo en el 5% y estas son principalmente por una colitis isquémica. Em, Como el tercer punto, que es el tratamiento quirúrgico, vamos a ver de que la cirugía de urgencias no suele ser necesaria en casos de hemorragia digestiva baja aguda. Como bien mencioné anteriormente, esta tiene un curso mucho más benigno que la HGIS, mucho, tiene mucho más porcentaje de recuperación y solo el 1% de mortalidad. Entonces, por esa razón, la cirugía, el tratamiento quirúrgico no suele ser 100% necesario en HX inferior, debido también a la eficacia de los tratamientos colonoscópicos y angiográficos. Más bien, el tratamiento quirúrgico está dirigido a pacientes con hemorragias continuas en los que ha fracasado los intentos de tratamiento endoscópico angiográfico. Vamos a ver también que la mayoría de estas hemorragias están causadas por divertículos sangrantes o angiectasias. Es importante también la localización preoperatoria del lugar de la hemorragia mediante angiografía, ya que esto permite la resección limitada del segmento sangrante tanto del intestino delgado o del colon. Pues aquí encuentran mis referencias bibliográficas y gracias.